Buenas noches a todos. Bienvenidos a este encuentro que hemos denominado Una educación para una democracia fuerte, Encuentros Jóvenes, Agenda 2030. Este encuentro está organizado por la Comisión Política desde la Juventud del Consejo Consultivo y la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina, en alianza con el Grupo Trejo, junto al Encuentro Joven, y a los expositores que el día de hoy nos van a estar exponiendo desde la Comisión, con Romina Torres y Guadalupe Neme en la Coordinación Nacional. Nos complace crear estos espacios de encuentro y debate donde podemos estar distintos sectores, ¿sí? Sectores diversos y multisectoriales. Antes que nada, le queríamos agradecer al doctor de Navarro por la presencia. Doctor, queremos hacer unos minutitos palabras. Prefiero esperar a los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes que nada, la doctora Christine Weisman nos ha enviado desde Berlín, Alemania, un video para darnos una salutación. Buenos días a todos en la hermosa ciudad de Córdoba. Les saludo de Berlín, que nosotros estamos en verano, aprovechando del tiempo, pero no hay un día que nosotros podemos olvidarnos de la importancia de la democracia. Y cuando hablo de la democracia, hablo de nuestra democracia, la que defendemos todos los días. Nosotros aquí en Berlín, en Alemania, en Europa, vemos lo que puede pasar con una sociedad cuando ponemos la mirada al este, cuando vemos esta guerra brutal, injusta, que tiene que luchar Ucrania en contra de Rusia. Que vemos que todos los días los ucranianos están defendiendo nuestros valores, nuestra democracia en sus tierras, porque tienen un agresor por delante que no tiene valor por lo que nosotros amamos tanto, nuestra libertad, nuestro modo de convivir, nuestra manera de vivir, nuestra manera, y hablo de ustedes, de nosotros, de todos los jóvenes y adultos y mayores que están ahí trabajando por la democracia. Y por eso me encanta tanto que ustedes siguen participando en estas actividades tan importantes al nivel latinoamericano, al nivel mundial. Vi el plantel de expositores que tienen, es hermoso verlos todos y les deseo muchísimo éxito en esta actividad. Y sigan adelante para que los agresores y los guerreros en contra de la democracia no tendrán nunca más una oportunidad de atacarnos de este modo. Es grato tener el acompañamiento de la doctora, quien es líder y formadora de muchos jóvenes en Latinoamérica. Siempre nos inspira a seguir trabajando y a seguir creciendo en la tarea que llevamos a cabo. También le quiero agradecer esta noche a cada uno de los expositores que en un día particular aceptaron venir, con los cuales venimos trabajando hace algún tiempo ya desde el Consejo, y tenemos la esperanza y el anhelo de poder seguir profundizando nuestros lazos. A continuación los voy a dejar con Ana Chicala, que ella va a continuar guiando el resto de la noche. Todos, muchas gracias por estar acá. Bueno, mi nombre es Ana, soy parte de Encuentros Jóvenes. Y bueno, vamos a dar comienzo con este ejemplo. El primer expositor va a ser Pedro González, el vocal del directorio del Colegio de Abogados y trabajador de la administración. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores por la invitación, la convocatoria a este panel. Siempre es un verdadero placer coincidir en el intercambio de opiniones con compatriotas. Bueno, algunos de ellos nos conocemos hace mucho tiempo, y es un especial placer también compartir experiencias y desafíos con hermanos de otras latitudes, ciudadanos de pueblos hermanos.
El título de la convocatoria, Una educación para una democracia fuerte, en principio es un título que me sienta cómodo, porque si tuviera que elegir alguna forma para definirme o para resaltar algún rasgo, sin dudas uno de los elementos que resaltaría es reconocerme como un orgulloso hijo de la educación pública, un orgulloso hijo de la universidad pública y gratuita. Mis viejos siempre me plantearon que lo único que me iban a dejar de herencia iba a ser la posibilidad de acceder a una casa de altos estudios para el día de mañana poder ser profesional y contar con más herramientas para insertarme en el cada vez más difícil mercado laboral. Y por eso que, gracias al esfuerzo de mi familia, de los amigos, pero principalmente de los 44 millones de argentinos, pude ingresar, permanecer y egresar de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Quiero resaltar lo de los 44 millones de argentinos. Estamos a punto de terminar un censo que nos va a dar mayor precisión de cuántos argentinos y argentinas efectivamente somos. Digo 44 millones para poner un número, pero me quiero referir al conjunto del pueblo argentino, que es el que en definitiva financia la educación pública y gratuita y la que hace posible que nosotros ingresemos, permanezcamos y egresemos de una casa de altos estudios. Y es sin duda un rasgo distintivo de la sociedad argentina. Creo que los argentinos y las argentinas nos debemos sentir muy orgullosos de la educación pública y particularmente de la universidad pública y gratuita, porque no es un elemento común en otros pueblos hermanos, es algo que nos distingue y que nos debe llenar de orgullo, que el Estado le garantice la posibilidad a la ciudadanía de acceder a estudios superiores, de tener un título el día de mañana para poder insertarse en ese mercado laboral. No solamente para los ciudadanos y ciudadanas argentinos, sino para todos los hombres y mujeres del mundo que quieran habitar el suelo argentino y que quieran formarse en él. Recién le comentaba acá al hermano colombiano que cuando me tocó venir a la ciudad de Córdoba para iniciar mis estudios universitarios, en primera instancia me tocó vivir en una pensión, y me tocó compartir con dos hermanos colombianos justamente, que venían a formarse a la Universidad Nacional de Córdoba, es decir, la universidad pública no solamente está al alcance de los ciudadanos argentinos, sino también de todos los hombres y mujeres que quieran vivir en el suelo argentino, que quieran formarse en él. Me parece importante resaltar que esto no sucede porque sí. No sucede, como se suele decir, no nació de un recuerdo de la educación pública y gratuita de la República Argentina, sino que fue producto de una decisión política y concreta del entonces presidente Perón, en noviembre del 49, determinó la gratuidad universitaria y quitó los aranceles como un requisito para poder cursar en una casa de altos estudios. Y esa decisión de Perón tampoco es aislada ni se le ocurrió porque sí, sino que obedece a una profunda convicción política y filosófica de comprender a la educación pública y principalmente a la educación universitaria como la principal herramienta para la movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente por la posibilidad de crecer dentro de una comunidad, de adquirir un título profesional, de poder tener más herramientas para insertarse en el mundo del trabajo y de otorgarle a las universidades, a la comunidad universitaria en su conjunto, un rol protagónico y principal en la sociedad. Que sea la universidad un actor protagónico en el diseño estratégico de la República Argentina, que sea la universidad quien pueda aportar proyectos para el desarrollo productivo, económico, social, cultural de la República Argentina. Creo que ese proceso se vio complementado con lo que yo lo circunscribo el periodo de 2003 a 2015, en donde se garantizó un presupuesto universitario inédito, en donde se llevó al menos una universidad nacional a cada una de las provincias, en donde se instalaron universidades en grandes centros urbanos, en donde en alguna de esas nuevas universidades el 90% de las personas que estudian son primera generación de estudiantes universitarios en su familia, en donde en alguna de esas universidades el 70% de las personas que estudian además trabajan. Lo quiero resaltar como una verdadera revolución educativa, como un verdadero hito educativo. Pese a tener una de las poblaciones universitarias más grandes del continente, y no digo de Latinoamérica, sino de todo el continente americano, la República Argentina tiene uno de los índices de comunidad universitaria más grandes del continente, no está exenta de dificultades
y de problemas o contradicciones que estaría bueno poner en discusión para empezar a resolver. En mi época de participación estudiantil, yo, cuando teníamos campañas electorales, pasaba por los cursos con un discurso un poco reiterativo, y mis compañeros se me reían porque siempre planteaba un discurso muy similar, que lo voy a traer a colación porque me parece bastante gráfico de la contradicción que quiero resaltar. Yo ponía el ejemplo de una señora de Villa Libertador, y digo Villa Libertador porque es un barrio representativo de la ciudad de Córdoba, que cuando se dirigía a comprar un sachet de leche, además de pagar el producto en sí mismo, paga un componente impositivo. Bueno, parte de ese componente impositivo va, entre otras cosas, destinado a financiar la educación pública y gratuita. Yo planteaba la contradicción de que, sin embargo, esa señora quizás nunca tenga la posibilidad de mandar a sus hijos o a sus nietos a una casa de altos estudios. Esto ha sido utilizado en muchas oportunidades por algunos sectores para empezar a criticar a la educación pública, para empezar a discutir que no existan aranceles para acceder a la universidad pública, y lo vienen a plantear justamente para restringir ese acceso. Nosotros estamos convencidos de que la solución a esa contradicción no se da desde la restricción o de poner aranceles a la educación pública y gratuita, sino que la solución la encontramos en una profunda reforma tributaria, una reforma tributaria más progresiva. Hoy, de la masa de tributos que se recauda en la República Argentina, el tributo que más incidencia tiene en esa recaudación son los impuestos indirectos, o por ejemplo el impuesto al consumo, que lo soportan de manera idéntica quienes ostentan mayor capacidad contributiva a quienes ostentan una menor capacidad contributiva. Nosotros proponemos que tiene que haber una reforma tributaria de manera tal que los impuestos directos pasen a tener una preponderancia en la recaudación total. Los impuestos directos son aquellos que graban de manera directa la capacidad contributiva, que graban al patrimonio de manera directa, de manera tal que los sectores que más tienen, más contribuyan al sostenimiento del gasto público. Entonces, yo culminaba el ejemplo convocando a todos los actores a poner nuestro granito de arena para que el día de mañana llegar a la universidad sea pura y exclusivamente una decisión personal, y que esa decisión no se vea afectada de ninguna manera por un impedimento de carácter económico, como hoy, lamentablemente, sucede y mucho en la República Argentina. Y la segunda dificultad que observamos, que creemos, al menos en este ámbito de discusión, que estaría bueno empezar a darle una vuelta de tuerca y encontrar posibles soluciones, tiene que ver justamente con los contenidos, con el perfil de profesionales que surgen de las universidades públicas. Muchas veces los profesionales o quienes salen como especialistas en determinadas disciplinas científicas de las universidades públicas quedan enrolados en discusiones meramente librescas, meramente teóricas, que nada tienen que ver con las necesidades de la comunidad en general. Decía el general Perón que de qué servía tener en nuestros claustros discusiones doctrinarias y después quienes salían de las universidades confundían a un paisano argentino con un músico ruso, que se quedaban enrolados en esas discusiones enteramente libres. Creo que las instituciones educativas, particularmente la universidad, deben tener un vínculo cada vez más aceitado, cada vez más cotidiano con la ciudadanía, con el pueblo, que aporta su misteriosa creatividad, que no hay que tratar de inculcarle a la comunidad discusiones que el pueblo no reconoce como constitutivas del ser, por ser solamente cuestiones doctrinarias o académicas, sino que hay que entender a las necesidades del conjunto de la comunidad. Creo que la universidad pública particularmente, además de formar profesionales y especialistas en determinadas disciplinas científicas, es formadora de ciudadanía. Formadora de ciudadanía, y es importante que la universidad transmita algunos valores. Antes de hacer mención a esos valores, hacer una mención al otro ítem del título que tiene que ver con la democracia. Generalmente se circunscribe a la democracia con el acto electoral por medio del cual
se eligen a las autoridades que nos van a representar. Nosotros tenemos una concepción un poco más profunda de qué es la democracia. Y no solamente tiene que ver con la participación electoral y de elegir a las autoridades que nos van a representar, que es la fiesta de la democracia, es el acto culmine de la democracia, sino que la democracia va a tener un vigor mayor si efectivamente garantizamos que el conjunto de la ciudadanía pueda acceder al conjunto de derechos que el Estado reconoce a la población. Para nosotros, por ejemplo, la universidad va a ser verdaderamente democrática cuando esté al alcance de absolutamente de todos y de todas. Por último, como decía recién, estamos convencidos de que la formación universitaria no solamente forma profesionales, académicos y especialistas en determinadas disciplinas, sino que es formadora de ciudadanía y por lo tanto tiene que inculcar a quienes ingresan a una carrera de grado ciertos valores que no deberíamos negociar. Valores como, por ejemplo, comprender que el ser humano es más importante que una tasa de interés, que el hombre y la mujer es más importante que todo concepto de eficacia y de eficiencia, que el hombre y la mujer es el primer y esencial eslabón de todo ciclo económico, y que dejemos de creer en proyectos monumentales que nos van a traer soluciones mágicas para empeñar toda nuestra voluntad para empezar a distribuir dignidad para todos. Muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente profesora es María Moscoso, conocida como Mené. Ella es abogada y docente, vicepresidente del Consejo Capital de Encuentro Vecinal Córdoba, diplomada en Derechos Humanos, militante pro vida, legisladora provincial. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Habiendo concluido una jornada histórica y necesaria para nuestro país, un día de censo tan esperado tras las imposibilidades de llevarse a cabo antes. Creo que lo primero que quiero compartirles es agradecer la oportunidad de estar con ustedes, de acercar algunas reflexiones desde nuestro espacio, de nuestra experiencia en un aporte concreto que nuestro espacio ha decidido hacer a la democracia, específicamente de la provincia de Córdoba, y agradecerles el esfuerzo de estar acá, y quizá con todo lo que ha dicho Pedro, que suscribo sus palabras respecto a la importancia de la educación, de la universidad pública. Soy una orgullosa egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, venía del interior, de 17 años, también transitando en Córdoba la concreción de muchas oportunidades, las mismas que habían tenido mis padres unos años antes. Quiero hoy aproximarlos a algunas reflexiones que tienen que ver con una mirada integral de la vida democrática de nuestra provincia, de Córdoba en particular, que pueda quizá mirarse y ampliarse, replicarse hacia otros estamentos de gobierno y, por supuesto, en cualquier ámbito más allá de la Argentina. Cuando pienso en la relación entre la educación y la democracia, pienso en la necesidad de mirar la democracia desde una mirada mucho más integral, que mirarla solo como un fenómeno histórico, cultural, de momento, de contienda o de contingencia, como quizás a veces es mirada focalizadamente, sino pensar en la democracia como una realidad de realización de derechos y oportunidades para las personas, ¿no? Pienso en la democracia como un sistema en el que los derechos se reconocen a la respuesta de los derechos humanos para todas las personas. Pienso en la democracia como la oportunidad de realización real, ¿no? Cuando las cosas se vuelven una oportunidad concreta, cuando dejamos de lado las postergaciones, las vulneraciones históricas. Mirándolo así, cuando nuestro espacio asume la tarea de involucrarse en la realidad política y en la realidad democrática de Córdoba, lo primero que pensamos era qué nota distintiva tenía que tener este espacio para justificar de alguna manera el no asociarnos o el no pertenecer a otro espacio que quizás tenga trayectoria de años, de décadas, o quizás ya centenarias, como hay algunas fuerzas políticas en Córdoba y en el país. Y la nota distintiva, que creemos que tiene que ver con la importancia de asociar la democracia a los valores,
está reflejada en dos pilares fundamentales. El primero, el mirar a la democracia desde la necesidad del control. Pensamos a veces en situaciones idílicas, y de repente creemos que para que realice derechos hace falta regulaciones que tienen que ver con la diversidad. O sea, la diversidad en la democracia necesita que las fuerzas políticas nos encontremos en lo esencial, pero también seamos capaces de controlar para que las cosas se realicen y se dejen de lado a veces vicios o complicaciones que terminan generando postergaciones o consolidando vulneraciones de derechos. Cuando nosotros asumimos esta tarea en la legislatura de Córdoba, que es el lugar primero en el que nuestra fuerza comienza la vida política y la vida en la función pública, desde la mirada legislativa concreta, el control de poder ha sido de las cosas más distintivas. Estábamos en esta importancia de aportarle una voz a la mayor representatividad de la ciudadanía cordobesa. Y ahí es cuando de repente nos encontramos con que a veces esto representa una dificultad especial, ¿no? Es decir, participar en la tarea de control, participar en la suma de una voz diferente, a veces disruptiva, a veces, digamos, valga la redundancia, ruidosa en los espacios de debate, era realmente un aporte que le hacíamos a la democracia y que de repente no había sido, nunca había tenido oportunidad de verse desde este lugar, ¿no? Sí, cuando participamos de la democracia en la ciudad de Córdoba y en la provincia, comenzamos a ver que necesitábamos ponernos a la par de la ciudadanía, y en esto la universidad y la escuela pública. La escuela como entidad, no solamente desde la mirada del Estado, sino desde la oportunidad de educación, aparecía como debilitada, ¿no? El relevamiento de la realidad de la provincia de Córdoba, nos encontramos con muchísimas deudas todavía, ¿no? Que me parece que cuando nos miramos en la necesidad de reflexionar sobre la relación entre la democracia y la educación, hace falta que miremos a la educación todavía como algo que todos tenemos derecho a acceder, pero que a veces no tenemos la oportunidad, ¿no? En las recorridas que hacemos de nuestro espacio, tanto al interior como en la ciudad de Córdoba, en la mirada que hacemos del presupuesto, que mencionaba de la importancia de mirar a la educación pública como una inversión, como una apuesta real a la realización de derechos, nos encontramos todavía con muchísimas dificultades. Nos encontramos todavía con falta de accesibilidad, con falta de oportunidad real de que los chicos, aún viviendo en la proximidad de los establecimientos educativos, no tienen condiciones operativas de concurrir a esa escuela que muchas veces termina siendo el lugar de contención de otras necesidades no educativas como la educación, un lugar que termina teniendo desafíos de contener problemáticas sociales muy complejas como la violencia, como el maltrato infantil. La escuela sigue siendo un lugar que tiene muchas cosas para tener un universo de necesidades que siguen teniendo nuestros jóvenes, que la escuela termina siendo una herramienta, pero no tiene todavía todas las condiciones para poder atender a esas problemáticas. Cuando pensaba en la convocatoria y en la amplitud de la propuesta, digo, hay muchas cosas para hablar, hay muchas cosas para decir. Yo quisiera compartirles, ¿no? Respecto a esto. Hace unos años, hace poco más de 10, en una conferencia con una pedagoga ecuatoriana, lo primero que hacía es decir, bueno, tengo que hablar de educación de enseñanza, de la educación en la Argentina. Primero quisiera compartirles qué considero la educación. Y me sorprendió porque me impactó mucho cuando esta pedagoga dijo, educar es perfeccionar. Y a veces le tenemos miedo a la palabra, ¿no? Si a veces perfeccionar pareciera una aspiración demasiado grande, o pareciera quizá asociada a una mirada muy exigente de la enseñanza, pero cuando ella lo describía decía perfeccionar, porque buscar la perfección representa realizar las inclinaciones del hombre, porque perfeccionar es que todas las personas tengan la posibilidad de explotar su potencial. Perfeccionar es darle herramientas para que pueda realizar sus derechos. Perfeccionar es restablecer lo que estaba roto, es cesar vulneraciones. Entonces,
pensando la educación desde esa mirada, desde la mirada de la realización de derechos, desde la realización de esta inclinación natural del hombre a la perfección, a lo bueno, al bien, a la felicidad, es decir, a la realización de su plenitud absoluta. Entonces podemos pensar que si nosotros miramos de forma integral a la educación en todos los estamentos, desde el nivel inicial, cuando un niño llega, pensando en la provincia de Córdoba, desde las salas cunas, que siendo muy pequeños acceden a algún espacio de cuidado que complementa la vida familiar, la perfección sea el motor para todas las decisiones. La perfección sea la búsqueda de tanto desde el compartir del espacio áulico, como también desde el aporte que hagamos a la realidad sociofamiliar del alumno que llega con una realidad compleja de vulneraciones y todavía de dificultades desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural. Yo trabajo con población vulnerable y cuando trabajo con esta población nos encontramos con dificultades que parecen impensadas para mi historia vital, ¿no? Si no me ha pasado, no he tenido que superar obstáculos de vulneraciones de derechos que de repente aparecen cada vez más cotidianos, y a veces no es que no quieren realizar sobre eso, no quieren acceder a algo, sino que todavía no conocen ni cómo. Así que eso, en la mirada desde la política, en la mirada desde los espacios en los que a veces tenemos la oportunidad de realizar propuestas concretas, creo que la política no se tiene que olvidar de que para buscar la perfección y para que eso sea una realidad de todos nuestros niños y jóvenes, todas las personas, de todos los que llegan a nuestro suelo con ánimo de educarse, de recibir lo que tiene para ofrecer nuestro país, que como decía Pedro, realmente es una nota distintiva de la Argentina, y que también nosotros podamos ser el vehículo concreto para no abandonar la realidad, para no quedarnos en ideas o en propuestas que solamente transitan la realidad ideal, sino que conociendo la realidad de nuestros hermanos, podamos tener un compromiso real para que la escuela sea la escuela, de la universidad, el colegio, cualquier espacio de realización de la educación sea realmente un aporte concreto a que las personas se reconozcan operadores, agentes reales de la democracia desde cualquier lugar. Eso, el acto electoral, ahí todos valemos uno, cada uno frente a la urna vale exactamente igual. Pero lo cierto es que algunos participamos de otros espacios, somos los que tenemos la boleta, que es la gente. Cuando estamos en ese lugar tenemos la obligación de, además de ejercer el lugar de nuestro voto, pensar en una mirada integral de la persona que se va a realizar en la educación, se va a realizar en la democracia, siempre que no claudiquemos en esta mirada de la realidad de las personas y resistamos esa tentación de a veces creer que solamente el mundo de las ideas es el que nos termina dando las herramientas, ¿no? La realidad es una de las herramientas más importantes para la realización de derechos. Ahora sí vamos a la es Diego Alejandro Carvalho Prieto, concejal de Manizales. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Me da mucho gusto poder compartir en este espacio, rodeado también de mujeres. Complacido de estar en Córdoba, complacido de estar en territorio y suelo argentino. Admiramos mucho los colombianos desde la distancia, por supuesto, y que en esa dinámica social, en ese conglomerado que se puede generar, podemos ser hermanos, a pesar de los kilómetros de distancia. ¿En qué sentido quiero decirlo? Para iniciar con este tema, destacando las intervenciones de mis compañeros, es la Agenda 2030, finalmente, y cómo estamos frente a ella. Yo creo que la educación es un reto inconcluso si tenemos en cuenta la visión 2030. Estaríamos, por así determinarlo, a 2 gobiernos por algunos de poder llegar a esas metas que queremos. Para otros estaríamos algunos años de poder concluir lo que es esa visión de educación de calidad para nuestras naciones. A mi modo de ver, este reto está inconcluso por una dinámica muy importante. La primera, que corresponde a nosotros los políticos, y es la falta de una visión clara frente a lo que es la Agenda
2030 de los territorios. Y una agenda incompleta por parte de nosotros los políticos por no distribuir los recursos de la forma como deben distribuirse en debida manera para el cumplimiento de una educación de calidad. En lo social, por la falta de corresponsabilidad, de entender de que la educación no solo obedece a los políticos, a los gobiernos, a los entes territoriales o al Estado, de que la educación también es una corresponsabilidad en todo el conglomerado social. Y cómo no hemos llegado a tener esa visión de entender de cuál ha sido nuestro aporte a la educación y el mejoramiento de esta agenda, porque de una u otra manera estamos dejando que los gobiernos tomen las decisiones y poco participamos en esas metas, en esas estadísticas, en el cumplimiento de las mismas, y poco incidimos como ciudadanía en la materialización de esos logros. Además de eso, la falta de cooperación internacional que se puede tener en algunos sentidos, sobre todo para Latinoamérica, entendiendo lo que así representa. Hoy vengo a hablarles de esa visión, de algunos retos que a mi modo de ver no se van a concluir en la agenda. Vengo a contarles frente a la experiencia en el territorio colombiano, particularmente en Manizales, capital del departamento de Caldas, donde soy concejal, y tengo el privilegio no solo de estar hablándoles como concejal de mi ciudad, sino representando a la ciudadanía que me eligió y a todos los colombianos que de una u otra forma vengo en representación de los mismos. Para concluir con unos aspectos específicos frente a cuáles deberían de ser las miradas claras frente a lograr esa materialización que hoy tenemos. Claramente, el tema de la educación incide a plenitud en lo que es una democracia fuerte. Lo primero, ¿será que hoy esa educación que se está brindando a la ciudadanía, no solo la educación superior que de pronto manifiestan, sino la educación primaria, básica, secundaria, como así se determina en mi país, está siendo de calidad? Nuestros territorios, en su gran mayoría, son territorios rurales en algunos sectores. Y a veces no salimos de esa esfera que nos genera vivir en ciudades capitales, desconociendo lo que pudo generar en gran parte la pandemia, de que esos primeros ciudadanos, esos primeros años donde usted llega a la educación, se están materializando o no por aspectos de la pandemia y la virtualidad. La educación claramente necesita en algunas partes y en este sector de nuestra población, entre los 0, 5, 10 y 15 años, pues un tema específico, y es lo que somos nosotros. La vinculación, la socialización, el poder intercambiar conceptos, intercambiar ideas. Hay una vasta población de nuestro territorio, en esos jóvenes que no ha tenido o no tuvo en su momento determinado esa socialización en el entorno, que su educación se dio básicamente en lo que tenía que generar a través de la virtualidad. De otra forma y de otra manera, la educación para aquellos que están aprendiendo a hablar, aquellos que están aprendiendo a leer, aquellos que están aprendiendo en todo este contexto educativo, claramente a través de la virtualidad ha sido sumamente imposible, sumamente complejo poder llegar a brindar esa educación de calidad en este sector de la población. Más adelante podremos comentar algunas dificultades en otros sectores de la población. En otros, cuando se regresa a la normalidad, lo que es la barbilla, mascarilla o tapabocas, como decimos en Colombia, pues eso ha generado también cierto tipo de circunstancias y dificultades a la hora de brindar esa educación de calidad que hoy se requiere. Si eso lo podemos ver a grandes rasgos en los diferentes sectores, en los diferentes territorios, entendemos que tenemos un problema de financiación para llegar a la educación de calidad. Una financiación que no hemos sido capaces de lograr y que claramente por las dificultades económicas que están padeciendo nuestros territorios va a ser muy difícil que lleguemos. De acuerdo a la UNESCO y de acuerdo a diferentes organizaciones, se requieren para alcanzar a la meta 2030 por parte de nuestras naciones una inversión de $200 millones para llegar siquiera a la esperanza de tener la educación de calidad como se manifiesta de acuerdo a esa visión. Recursos económicos, que claramente hoy nuestros territorios están sumamente indeterminados, pero están sumamente complicados para poder brindar la materialización de la inversión de esos recursos. Claro que se requiere inversión de recursos, por supuesto. Desde luego que se requiere una financiación, estamos claros en eso, pero hoy nuestros territorios
los recursos económicos hay que entenderlos como finitos y que dependen en su gran mayoría de los recursos que están generando nuestros connacionales a la hora de intervenir en el pago de sus impuestos para poder materializar lo que son estas grandes obras que se necesitan. Muchos de nuestros territorios, o como Colombia, que en un momento determinado su fuente de financiación económica era la exportación del café, claramente hoy no está ni se está venido dando por las complejidades que tiene esto en la economía mundial y porque lo que estamos exportando, sin lugar a dudas, no está generando los recursos suficientes para poder impactar no solo la educación, también las otras dinámicas sociales que hay que invertir. Tuve la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Presupuesto del Consejo de Manizales y con esto quiero llegar a la parte experiencial. Es como pasar de mi escenario como representación estudiantil, que lo estuvimos haciendo y que destaco a mis compañeros y todos los acá presentes por esa representación estudiantil, a llegar a donde se toman las decisiones importantes de un territorio, en especial en los temas financieros, y entender que muchas veces los recursos económicos, por más que quisiéramos extenderlos en materia educativa, en calidad, en financiación, en territorialidad, pues nunca iban a poder materializar si teníamos en cuenta las otras variables que tiene una sociedad y las otras dinámicas poblacionales que existen en nuestro territorio a la hora de invertir recursos, entendiendo que esos recursos son finitos, que se tienen que buscar las maneras claras, completas y precisas de intervenir en los diferentes entramados sociales y en lo que la ciudadanía reclama. Ahora, si entendemos en esa participación de la ciudadanía y en esos recursos económicos que se deben de invertir, está claro que hoy nuestros territorios tienen un mandato constitucional para que sea la ciudadanía quien verifique y valide el cumplimiento de esos compromisos por parte de los entes territoriales. Hoy claramente no se está cumpliendo, pero también quisiéramos saber si la ciudadanía está interviniendo en la participación ciudadana clara y específica, que así lo quisiéramos. Hoy en nuestros territorios, la ciudadanía no confía en nuestros gobernantes. Es una realidad a puño en toda Latinoamérica. De acuerdo al último estudio del BID, es muy poca la población que cree en las instituciones, que cree en sus conciudadanos, que cree en los estados, que cree en su gobierno y cree en los políticos. Esa falta de confianza ha generado que cientos de ciudadanos, miles de ellos, organizaciones de veeduría, organizaciones no gubernamentales, desistan de su interés de validar la participación frente a diferentes temas. Esa falta de confianza que hemos venido encontrando, desde luego, puede ser un óbice para que nosotros encontremos otro ítem de corresponsabilidad para el cumplimiento de estas agendas. Bien lo hemos dicho, los retos inconclusos, bien lo hemos dicho, los problemas de financiación, los errores de los políticos, y ahora estamos entrando en una dinámica claramente que es la falta de corresponsabilidad ciudadana para que ese voto que usted dio por el político que usted eligió, indistintamente de la ideología, porque yo sí quiero dejar claro que el tema de educación no corresponde a temas de izquierda o de derecha o de centro. Yo creo que eso es un tema transversal a todas las ideologías, sino que todo nos debe unir en este momento, y es el cumplimiento de esta agenda, sea cual sea nuestra vocación política o nuestra ideología o nuestro partido afín. Es el momento claro para que los partidos se unan en torno a un proyecto de sociedad mundial y que venzamos esas apatías que a veces tenemos ideológicas, o esas discusiones que se quedaron estériles en algunas partes de nuestros territorios, y hoy la pobreza sigue avanzando. Claramente no hemos logrado materializar las expectativas y el anhelo del ciudadano que quiere llegar a nosotros. Yo creo que esto en grandes rasgos es como la abrebocas de lo que quisiera comentar. Por supuesto, entender la diversidad de pensamientos que pueden existir en esta mesa y dejar como esto puesto a mis compañeros para que puedan refutarlo o coincidir en ellos en algún momento, y si lo refutan yo me pueda defender. Daniel Sosa González, él fue asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el bloque de la Unión Cívica Radical entre 2016 y 2021, y es coordinador de proyectos en extensión universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba. También muy agradecido por la invitación, también muy honrado de compartir con Meme, con Pedro, Diego, este panel para hablar, para poner y contar nuestras ideas, y a pesar del amplio abanico de
pensamiento político que existe en esta mesa, quiero rescatar, digamos, el amplio nivel de acuerdo que tengo con mis compañeros y compañeras respecto al tema de la educación y principalmente de la educación pública. Yo personalmente vengo de un enamoramiento eterno con la militancia política en la universidad. Ahí hice mis primeras herramientas y sobre todo me fortalecí mucho mis convicciones cuando ingresé respecto a la importancia de la universidad pública, laica, gratuita, gobernada, democrática, en el seno de la sociedad argentina, de la sociedad cordobesa, toda la tradición que tenemos respecto a la lucha por la libertad, por la igualdad de derechos en Córdoba, con el movimiento reformista, por ejemplo, en el año 18. Y eso es lo que a mí me moviliza y a muchos chicos y chicas, sin importar el espacio político donde estén, los anima a tratar de todos los días de pelear por defender ese espacio. Digamos. Acá veo mucha gente que lo hace más allá de las diferencias que tengamos en algunas cosas. Y coincido muchísimo con Diego respecto al tema de la Agenda 2030, especialmente las premisas de los objetivos de desarrollo sostenible y en especial esta visión de futuro que tenemos que construir entre todos desde el presente, en particular porque el desarrollo sostenible está también establecido en otra forma de la Constitución Nacional, implica pensar en las generaciones presentes y comprometer a las futuras. Y vaya si tenemos un amplio trabajo desde el espacio juvenil para hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta los grandes desafíos a los que nos vimos expuestos ante esta situación crítica que generó la pandemia, sobre todo en la cuestión educativa, donde 2 millones de chicos, según la estadística del Ministerio de Educación, dejaron la escuela o perdieron el vínculo con la escuela, con todo lo que eso implica, el 20% de todos los estudiantes de la República Argentina, obviamente con las amplias desigualdades que se generaron al respecto, a su vez, sobre quienes mantuvieron el vínculo con la escuela, por eso surgieron categorías analíticas de escuelas WhatsApp, escuelas Zoom, es decir, escuelas que generaban actividad educativa de manera sincrónica y otros que solamente el profe se podía comunicar con WhatsApp en el mejor de los casos. Y sobre todo también los amplios niveles de violencia intrafamiliar que se generaron y bueno, ni hablar de la cuestión laboral. Entonces en ese ámbito y en ese aspecto yo pensaba, porque el charla, bueno, está vinculada a la cuestión educativa, pero también la participación juvenil, ¿qué tenemos para ofrecer los jóvenes al respecto? Como jóvenes, ¿cómo podamos aportar a generar esa transformación, a generar consensos básicos sobre temas que que nos afectan en el presente? Porque los jóvenes no solamente que somos de generaciones futuras, sino que también somos el presente y tenemos que asumir esa responsabilidad de poder cambiar y transformar lo que no está mal y mejorar aún lo que está bien. Y sobre todo enfrentar ese concepto que existe para mucha gente de que los jóvenes no nos interesamos por la política, por el asunto público, que los jóvenes somos apáticos, y la verdad que no es así. No es así. Hay miles y miles de jóvenes movilizadas por muchos asuntos, por muchos temas que tienen que ver con las políticas públicas, pero que claramente no están encontrando un canal desde la política tradicional para poder volcarlos y para poder lograr generar conquistas de derechos. Y en eso, el CIPEC, un think tank, como se le dice, realizó un estudio al respecto de cómo se sienten los jóvenes con la política. Y dan datos clave de por qué la cosa va por otro lado y no va por los canales tradicionales. El 52%, la mitad de los jóvenes, entienden que los partidos políticos tradicionales no representan en nada lo que piensan respecto a la agenda del futuro o la agenda del presente. Y un 60%, que es un dato muy interesante, entiende que los jóvenes deberían tener espacios como cupo o como escaños reservados para participar en las discusiones que se dan en los ámbitos parlamentarios, por ejemplo, en el Congreso o en los ámbitos ejecutivos. Es decir, que de otra forma se está reconociendo que la agenda juvenil no está siendo parte de la agenda de la política en general y de las políticas de Estado en particular,
cuando los mayores intereses de los jóvenes, según este mismo estudio que comentaba, se vincula con un amplio consenso en la sociedad. Por ejemplo, temas como la educación. El principal tema que interesa a las juventudes argentinas en la actualidad es justamente la participación de los jóvenes para generar educación de calidad para la inserción y trabajo. Algo que todos lo sabemos, pero que no se está discutiendo en el ámbito donde se debería discutir. Cuestiones vinculadas a la salud mental de los jóvenes, más con el tema de pandemia, cómo afectó eso a nivel general. Otro dato clave y que generó discusión en el Congreso fue el tema de educación sexual integral. Es un tema que viene discutiéndose desde hace un montón de tiempo. En el 2006 se aprobó la ley, muchos errores en su aplicación y falta de coordinación entre las provincias. Se hacen las pruebas a aprender, de evaluación, en el año 2018, y respecto a cuál es una de las principales ausencias del Estado a nivel educativo, los jóvenes respondían que era la educación sexual integral. Y que además de la educación sexual integral está orientada a una cuestión simplemente biológica, pero que no se trataba de un montón de temas vinculados al embarazo juvenil, a transmisión de enfermedades de infección de transmisión sexual, cuestiones vinculadas a los hechos que sucedían comúnmente respecto a la interrupción de los embarazos, cuestiones vinculadas a la violencia entre parejas, en donde no existe hasta el día de hoy, eso sigue surgiendo en la prueba de aprender, una respuesta a eso, y hablar del ODS 1, por ejemplo, de lucha contra la pobreza, que también es uno de los temas que los jóvenes están queriendo impulsar en la agenda. Y estos estudios que hizo el CIPEC también como que explicitaban cómo iba migrando esta participación juvenil hacia nuevas formas de participar, en donde de una u otra forma quienes participamos en la política y que somos sub 40, sub 35, nos sentimos identificados, ¿sí? Muchas veces ya el canal partidario no alcanza para llegar a nuestros compañeros etarios, digamos, sino que es necesario utilizar otras herramientas que son las que utilizan los y las jóvenes en la Argentina y en el mundo también, como por ejemplo la utilización de las redes sociales para canalizar problemas, para canalizar frustración, para canalizar ideas, decisiones, algo que ha generado mucho cambio en la discusión en el Congreso. Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de participar ahí, era change.org, por ejemplo, una plataforma de peticiones para impulsar determinadas políticas públicas. Y a través de change.org se generaron un montón de proyectos de ley que luego se empezaron a discutir. Uno de ellos muy famoso fue el tema de la ley contra el maltrato animal. Es un eje juvenil, específico, de nicho, en donde hay un consenso enorme, en donde no hay un solo partido que esté impulsando esto, pero que representa a todos y todas. Y esa movilización que se generó llevó a que ese tema se discuta en el Congreso. Y un dato muy importante es que el 30% de los jóvenes argentinos participan activamente de discusiones políticas en las redes sociales. Entonces, de otra forma, se realiza política. Pero bueno, esto también es una interpelación a los canales, a los partidos tradicionales de la política argentina, las estructuras tradicionales, de cómo poder adaptarse a esto. Yo pertenezco, digamos, a uno de los partidos tradicionales de la Argentina, al radicalismo, pero también nosotros realizamos mea culpa respecto a cómo van disminuyendo la cantidad de afiliados en los padrones juveniles, y que eso se da a todos los partidos por igual, y eso es por algo en especial, digamos, justamente esta cuestión del rechazo de sectores más grandes o mayores, como se le dice en nuestro espacio partidario, por ejemplo, hacia la participación de los jóvenes, y por otro lado, el desinterés por utilizar esos canales para transformar, porque se puede transformar de otra forma. Entonces, si la política no se adapta, los jóvenes no están pidiendo permiso ya. Se busca otra herramienta, otro canal para hacerlo. Y sobre todo, cuando nuestras estructuras políticas tradicionales todavía siguen diseñadas como si estuviéramos en la era de la tele y del diario, ¿no? Y hoy, por ejemplo, el 15% de los jóvenes argentinos, ¿no? Es el único que ve tele. 15% de los jóvenes argentinos solamente ven televisión para informarse.
y un 0.3% de los jóvenes argentinos se informan a través de los diarios en papel. Es decir, que la cosa pasa por otro lado, pero claramente la política todavía no se está adaptando a esto. Pero tenemos una realidad, y es que nuestro diseño constitucional, nuestro diseño institucional, establece que la única forma de construir legitimidad para ocupar los espacios públicos de gobierno en nuestro país es a través de los partidos políticos. Entonces, bueno, es un tema enorme, ¿no? Y ahí yo también quería pasar la fase experiencial de una u otra manera, comentando algunas cuestiones vinculadas a la educación desde el espacio en donde hoy me toca desarrollar mi labor participativa en la política, que es la Universidad Nacional de Córdoba. Y en esto pensar que la universidad no se puede constituir en el ejercicio de autonomía como una isla aparte, ¿no? Si es necesario que las universidades tengan una vinculación y una interacción constante con el entramado social, con el entramado productivo, para tratar de aportar a la igualdad de ese aspecto. No solamente no podemos ver a la universidad como una incubadora de igualdad, sino que también tiene que ser una generadora de igualdad a través de la acción extensionista, que es uno de los principios bases de la reforma universitaria del movimiento reformista. Y en esto nosotros venimos trabajando hace tiempo en dos ideas o conceptos centrales. Uno es el de las universidades populares y otro es el de compromiso social estudiantil. Son dos proyectos que fueron impulsados en el Consejo Superior a través de la bancada estudiantil del espacio en el que representamos en la universidad. Y estas dos herramientas tratan de una u otra forma de enraizar de vuelta o de buscar asociar de vuelta ese entramado social productivo con los diferentes espacios que componen la ciudad. Y la experiencia de las universidades populares ha sido muy virtuosa, digamos, y es un espacio educativo de carácter no formal, una universidad popular, que a través del desarrollo de actividades educativas trata de generar una convivencia entre el entramado productivo, entre el entramado social y cultural del municipio de la ciudad de Córdoba. Eso generó experiencias muy virtuosas, sobre todo para generar mayor calidad en la educación, que los municipios pueden desarrollar actividades educativas, que no solamente sea la provincia la que esté encargada de hacer eso, y a su vez también para generar el valor agregado suficiente al trabajo que se desarrolla para desprimarizar la economía, que es un gran aspecto también en el que tenemos que dar esa discusión. Y hay ejemplos virtuosos, por ejemplo en Hernando, capital del Maní, desarrollando actividades educativas para que los trabajadores y las trabajadoras puedan adquirir mayores conocimientos para dotar de mayor calidad al producto del maní que se genera, tanto en fábricas como en emprendimientos. O por ejemplo en Colonia Carolla, que es la capital nacional del salame, un fascinado, en donde también se desarrollan actividades educativas para que el salame tenga mejor calidad, o los vinos que se desarrollen ahí tengan mejor calidad, y de esa forma poder aportar al desarrollo de los pueblos y de las ciudades del interior de la provincia de Córdoba. Y por otro lado, el compromiso social estudiantil, que es un proyecto aprobado en el año 2016, justamente se cumple otro año hoy de haber aprobado ese proyecto en el Consejo Superior, que implica eso, promover que los estudiantes de la Universidad de Córdoba no atraviesen por la universidad y se vayan, sino que la universidad atraviese por ellos, generando un intercambio de saberes también con otros lugares donde nunca se podría vincular, nunca se vincularía un estudiante si se hubiera quedado en su pueblo solamente estudiando en las aulas de la universidad. Y ahí tenemos un proyecto, el Secretaría de Extensión, que es un proyecto de apoyo escolar, ¿no? Que lo arrancamos justamente con esta cuestión de la pandemia, en donde había una necesidad enorme, una demanda social enorme por parte de ciertos sectores en barrios bastante desiguales, con bastantes niveles de desigualdad en la ciudad de Córdoba, comedores, clubes de barrio, que querían generar un espacio para que los chicos pudieran seguir vinculándose con la escuela, pudieran seguir aprendiendo, porque la verdad y la realidad es que ni siquiera llegaba el WhatsApp allá. No se podía imprimir, por ejemplo, material, y nos pasó algo muy, muy fuerte ahí, que una vez hablamos con una mamá y le preguntamos, señora,
¿cómo hacen con los apuntes con los chicos? No, me los mandan por WhatsApp, pero bueno, no, tenemos un solo celular en casa, entonces bueno, no puede estar leyendo ahí, así que bueno, se lo transcribo. Así su mamá le transcribía los apuntes a su hija para poder estudiar. Y en eso también la universidad se tiene que movilizar. No podemos permanecer ajenos a eso. Entonces, bueno, con este proyecto la verdad que hemos aportado muchísimo, que muchos chicos se puedan incorporar de vuelta al sistema educativo, que muchos chicos y chicas tengan más herramientas para poder aprender más y mejor, porque también hay otra realidad, es que la primaria, inclusive la secundaria, tiene muchas deficiencias respecto a dos cuestiones de habilidades clave, que son, por un lado, la lectocomprensión, y por otro lado, el análisis lógico, matemático, racional. Entonces, bueno, estamos tratando de aportar desde ese sentido. Y la premisa de todo esto es que uno pensaba, cuando largamos la convocatoria, que los jóvenes y las jóvenes no se iban a comprometer tanto, ¿no? Largamos la convocatoria pensando que íbamos a ver 5 espacios para hacer apoyo escolar en 5 lugares en la ciudad de Córdoba. Y la verdad es que la convocatoria superó ampliamente nuestra expectativa, y eso como que nos emocionó mucho cuando vimos los números, que se habían inscrito 600 chicos y chicas de la universidad, cuando nosotros esperamos que se inscribieran 150, 200. Y esto tiene que ver de que la juventud se sensibiliza con estas cuestiones. Y así como en este proyecto se inscribieron 600 chicos y chicas, hay otro proyecto donde se inscribieron un montón de chicos y chicas más para poder hacer este compromiso social. Y uno podría pensar que al ser obligatorio este compromiso social, muchos lo hacen por obligación, pero la realidad es que cuando termina el proceso que acredita sus 30 horas, que son las obligatorias para poder luego certificarlo en el título, muchos continúan. Es decir, a pesar de que ya la obligación de hacerlo se ha terminado, muchos siguen, porque se encariñan con el espacio, porque entienden que están transformando, porque encuentran una razón para existir, inclusive más allá de estudiar, de ser profesional o trabajar, sino de convivir en comunidad, y eso es algo que justamente nos da la premisa de que la cosa no está tan mal respecto a la participación de las juventudes. Y a su vez, y ya con esto termino, comentarle otra experiencia, más cortita esta, fue una experiencia en el congreso que viví en su momento, en donde empezó a tomar una cierta relevancia hace 2 o 3 años atrás, ya la cuestión ambiental, ¿no? De una forma muy, muy, muy profunda. Antes, cuando se componen las comisiones del Congreso, se genera una batalla enorme entre diferentes bloques, interbloques, a ver qué conoce las comisiones clave. Siempre las comisiones clave, ¿cuáles eran? Bueno, asuntos constitucionales, presupuesto, justicia, salud, educación, relaciones internacionales. Simplemente quedaba para lo último, ¿no? Agricultura y ambiente. Exactamente. Antes era agricultura y ambiente, después se separa. Y justamente por esto, ambiente empieza a tomar relevancia por una cuestión clave. Los jóvenes y las jóvenes empiezan a generar incidencia política para lograr impulsar agenda. ¿Por qué también? Porque para que los proyectos avancen es necesaria la inversión. No es que uno mete un proyecto en el Congreso de la Nación y el proyecto entra en comisiones, se discute y pasa. No, a veces se requiere una voluntad política para que los proyectos entren y se discuten en los espacios parlamentarios. Y justamente eso no sucede con un montón de temas. Pero justamente en la Comisión de Ambiente, luego de la aparición de grupos de jóvenes asociados, organizados, la Comisión de Ambiente empezó a ser relevante para la política tradicional, para el presidente de las comisiones, la vicepresidencia, que le empezaron a dar la palabra en las comisiones, por ejemplo, empezaron a participar. No solamente la palabra, sino que en la propia comisión estaba el diputado o la diputada acá, y había un joven por el clima, por ejemplo, que una de las organizaciones sentado al lado revisando el texto, diciendo, ¿no? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está? ¿Va? Entonces, esa posibilidad de inserción de la política tradicional en lugares en donde no llegaba o no llega, es la herramienta fundamental que utilizan muchos jóvenes para poder canalizar las ideas que tiene la juventud activista, que tiene una base previa de concientización enorme
hay un contexto gigante respecto al tema ambiental, por ejemplo, con todos los movimientos de Fridays for Future y Greta Thunberg, en su momento, que esto llegó a la Argentina. Argentina fue uno de los países que más convocatoria tuvo de jóvenes en las movidas ambientales que se generaron antes de la pandemia. El trabajo en red, las juventudes organizadas en políticas ambientales, por ejemplo, trabajan de manera transversal, no se casan con un partido político, sino que laburan con todos radicales peronistas, del PRO, de la izquierda, y son muy inteligentes a su vez, porque si vos te portas bien, si vos no metes el tema, no vamos a sacar la foto, pero si vos no fallás y vas en contra de los derechos ambientales, te prenden fuego en las redes sociales y tenemos miles y miles de seguidores, millones de seguidores en algunos casos, y eso es una herramienta de presión enorme, y así se lograron muchas leyes en este último tiempo. Si analizamos, por ejemplo, leyes como la educación ambiental, ¿no? Una ley que en 1994 la Constitución exigió que la aprobemos. Nunca se aprobó. Hace 2 años se aprobó la ley de educación ambiental. La emergencia climática, otra ley propuesta por jóvenes que llegó y se aprobó. El acuerdo de Escazú, que había sido aprobado y que no se había, en el contexto internacional, pero que Argentina no lo ratificaba, los jóvenes impulsaron, se aprobó el acuerdo de Escazú, de ley Yolanda. Otro ejemplo, la capacitación en políticas ambientales para funcionarios y funcionarias públicos, la ley de humedales, otro ejemplo que se está discutiendo. En fin, la juventud está empoderada. Es el desafío de los canales políticos tradicionales abrir las puertas, porque si no abren las puertas se quedan atrás y la juventud va a seguir, va a avanzar, y sobre todo porque nos encontramos en un momento urgente, con un montón de condicionamientos para el futuro, y es necesario que todos sintamos parte de ese proceso a través de la participación y la acción democrática. Bueno, muchas gracias. Daniel, por contarnos todas estas cosas, las experiencias, darnos su tiempo, su conocimiento, muy enriquecedor y seguramente vamos a sacar mucho fruto. Y como para ir cerrando, doctor, ¿nos va a salvar de darnos unas palabras? Un minuto me gustaría. Por favor. Bueno. Es como difícil poder reflejar lo que acabo de presenciar. Alguien que me espera me va a preguntar qué tal fue. Y yo esperaba decirle muy bien. Y le voy a tener que decir, ha sido maravilloso. Todo son cuatro temas que cada uno ha tomado y que son una síntesis la educación, el tema de la juventud. Normalmente yo estoy siempre en contacto con jóvenes de 20 años, son los que yo doy. Los veo callados, pero estoy viendo con estos resultados que están callados porque están recibiendo algo que sería un conocimiento nuevo, pero la potencia que aparece ahí es enorme. Se habla de que, yo digo más bien, acá no solamente se trataría de partidos tradicionales, sino que es de personajes tradicionales o tradicionalistas. Es decir, el joven está con esas ganas de trabajar por el futuro, se encuentra con que no se lo está invitando. Entonces, yo tengo en Facebook el perfil, creo que se llama, dice, date permiso. Ese es el perfil mío en Facebook. Y en el brazo tengo tatuado, date permiso. Porque para mí esto es el mejor mensaje que yo creo. Hay dinosaurios en la política. Eso hay que decir. Entonces, quiero ser breve, estoy maravillado, estoy más esperanzado cuando entré hace un rato, que decía vos, que me estaba preocupando mucho porque
hay cuestiones que se están dejando de lado, de ellos la cuestión de la ecología, el medio ambiente. Y veo que no se están dejando de lado por lo que van a suceder. Están recibiendo una sociedad que no es la que me gusta, creo que ustedes tampoco. Mi generación y las anteriores, creo que no tenemos nada como para maravillarnos, salvo algunos políticos que han sido excepcionales, pero la sociedad en general. Entonces, lo que yo estoy viendo es que, la verdad, ya tenemos que estar siendo reemplazados. Ahora hay un congreso en el cual vamos a hablar de algunos dinosaurios, pero yo creo que hay que hacer urgente otro congreso pronto, en el cual gente de estas calidades y de esta generación comiencen a tomar temas, dense permiso, ábranse paso, y no tienen por qué ser menos que nosotros para hablar de derecho penal, de derecho civil, de lo que ustedes quieran. Están más que en perfectas condiciones para ocupar ese lugar. Creo que nosotros, ante lo que estamos viendo, Trejo y compañía, ya tenemos que hacer la punta y hay que hacer un próximo congreso en que los dinosaurios miremos todo lo que nos pueden traer ellos. Así que me voy muy contento, realmente maravillado, y yo creo que merecen un fuerte. Bueno, les vamos a dar gracias a los expositores, a los asistentes, desde el espacio en el que participamos con Gonzalo Calvetti, que es de la Comisión de Políticas de la Juventud de Cancillería Argentina. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Invitamos a seguir abriendo espacios, a seguir dándonos permiso, como decía el doctor y el profesor, que muchas veces como uno recuerda a aquellos que van marcando nuestro rumbo cuando estudiamos, ¿no? El profe que me dio la posibilidad, la seño que me asistió en la escuela o me acompañó, tal persona, incluso hasta el portero que me abre y me cierra la puerta en la institución educativa, me genera esas satisfacciones, esos encuentros y esas aperturas de espacio, ¿no? Importante. Por eso la invitación es seguir participando, seguir trabajando, seguir generando espacios donde podamos dialogar, donde nos podamos encontrar, en el que podamos generar para nuestra provincia de Córdoba y para la Argentina políticas públicas de Estado a largo plazo. Esto que decimos un paso para adelante, 5 para atrás, esto de que viene un gobierno que es opositor o no me gustó, porro de un plumazo lo que había antes. A veces las cuestiones intergeneracionales, perdón, no me sale bien la palabra, dice los dinosaurios y los jóvenes, ¿no? Tomar de lo pasado lo que ha servido, lo que ha sido productivo, porque de hecho somos resultados también de ese pasado, somos presentes, ¿no? Y a partir de estas nuevas tecnologías, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, nuevas formas de ver la vida, también construir un futuro. Entonces creo que el trabajo es de todos. Los mayores no pueden jubilarse, tienen que seguir trabajando. Los jóvenes presentes tenemos que seguir trabajando y pensando en los que vienen en el futuro. Pero es una tarea que requiere compromiso, que requiere ganas, que requiere mucho espíritu de diálogo, que requiere mucha humanidad, ¿no? Para poder respetarnos entre todos y para poder construir en conjunto. Y creo que, bueno, esa es la idea, el espíritu de habernos encontrado hoy, y también es el espíritu del congreso que se va a realizar en la Facultad de Derecho. Así que bueno, están todos también invitados a participar, a sacarle el jugo, y bueno, a seguir generando más de estos espacios para el bien de todos. Estamos convencidos de que si trabajamos, de que si nos ensuciamos las manos con la realidad, y a la vez tenemos ideas para mejorar esa realidad, vamos a salir adelante. Tenemos que mirar el futuro y el presente con un poco más de esperanza, porque si no, agarramos el kiosquito y nos vamos todos a casa. Así que ese es el mensaje que les queremos dejar desde, de la Coordinación de Córdoba, de la Comisión de Política de la Juventud,
sigamos sembrando y trabajando por la esperanza de una mejor Córdoba y de una mejor Argentina. Muchas gracias.